Bueno, y sin más preámbulo, damos la bienvenida acá al altar, a nuestro lugar de encuentro, a esta casa, el pastor Edwin Aguirre. Amén, pastor, bienvenido al lugar de encuentro Kairos. Estamos honrados de tenerlo hoy acá. Amén. De tenerlo hoy acá, de haber dicho heme aquí para nuestra casa, para traer un alimento que sé que es de parte del Señor y que el Espíritu Santo te usa, pastor. Bienvenido. Te amamos en Cristo Jesús. Es gran amigo del pastor Eric también. Trabajan como equipo para la obra de Dios. Amén. Aleluya, pastor. Que Dios te bendiga. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Él merece toda la gloria. Y ese es el motivo por el cual nosotros estamos acá. Amén. Tengan todos buenas noches. Póngase cómodo, toma asiento. Como decía mi amada pastora, este servidor lleva por nombre Edwin Aguirre. Y juntamente con mi esposa, que hoy no me puede acompañar porque está en otro compromiso, y mis 3 hijos, estamos frente a una responsabilidad ministerial en la Iglesia Cristiana Emanuel, allá en el municipio de Maracaibo. Pero aunque geográficamente estemos separados, somos una sola iglesia. Y yo me siento bien gozoso y privilegiado de poder estar acá con ustedes y de traer la preciosa semilla, que no soy yo, es el Espíritu Santo quien hoy va a hablar a tu vida. Muchas personas cuando llegan, hay distintas personas, o sea, distintas personalidades al momento de llegar a la casa del Señor. ¿Sabe? El salmista David decía, yo me alegré con aquellos que decían y mencionaban a la casa del Señor iremos. En pocas palabras, el salmista David, para él era un gozo ver cuando una persona se acercaba a los atrios del Señor con gozo, con entusiasmo, proyectado a algo con grandes expectativas o queriendo que en su vida se pudiera generar un cambio. Muchos de los que venimos por agradecimiento. Otros de los que venimos a la casa del Señor venimos porque tenemos necesidad, ¿verdad que sí? Y venimos por una respuesta que nuestro Padre nos pueda dar. Otros venimos porque creemos que estamos honrando un compromiso con alguna persona que nos invitó. Pero vemos otros que entendemos y comprendemos, escuche bien, que la fuente de agua viva, el río del Espíritu de Dios, es necesario que fluya en cada uno de nosotros, y que cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, cosas impresionantes acontecen. Hay personas que dicen, no, es que yo me congrego vía online, o me congrego por la televisión, o me congrego viendo algún programa de televisión, o algún predicador X de alguna nación de la tierra. No está mal que usted nutra su espíritu a través de la palabra, pero la Escritura nos enseña la importancia que es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted viene a la casa del Señor, y yo también estoy en la casa del Señor, y usted llega y me da un abrazo, o solamente usted me pone la mano en el hombro, usted no sabe la transformación que se está ejecutando en mi vida, porque no es usted muchas veces el que me está tocando, sino el Espíritu Santo. Y aunque no salga nada de tu boca, tú pones la mano sobre mi hombro y el Señor derrama un bálsamo de fortaleza. Así que es importante que vengamos a la casa del Señor y que nos apoyemos los unos a los otros, porque somos una gran familia en Cristo Jesús, y es un honor estar acá con ustedes, mis amados. Hoy el Señor me trajo para compartir una palabra que en su momento ministró mi vida, y sé que también ha de ministrar la tuya. Amén. Hoy vamos a hablar de profundidades que traen transformación. Dile al que está a tu lado, profundidades que traen transformación. Y voy a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Si puede leerlo conmigo, por favor. Voy a leer desde el versículo 1 y quiero que preste atención. Prometo que voy a ser breve. Esa sí, la palabra la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír ¿qué? La palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red, ¿qué dice la palabra? Su red se rompía. Viendo esto Simón, Pedro,
cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dice la Escritura, que le siguieron. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Espíritu Santo de Dios, invocamos tu presencia y te pedimos que seas tú usando este instrumento, Señor, para traer tu palabra. Una palabra que transforme, una palabra que genere un efecto sobrenatural en aquel que hoy por hoy lo está necesitando. Echo fuera todo espíritu de error, todo conocimiento humano, y permito y pido que sea la intervención de tu Espíritu hablando a cada uno conforme a la necesidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, la iglesia dice amén y amén. Yo le dije que el tema que vamos a compartir llevaba por título Profundidades que transforman. Profundidades que transforman. Y he tomado como referencia esta historia que para muchos es muy conocida por lo que aconteció, pero es una historia bíblica con bastante profundidad y revelación de reino, y hoy trataremos de hablar algunos detalles significativos de este tema del Evangelio según San Lucas. ¿Sabe algo? Tomando este tema de lo que son las profundidades, días atrás tuve la oportunidad de hacer un viaje familiar, y en ese viaje tuve el privilegio de ir con el pastor Eric también y con su familia, y fue un viaje bien hermoso, de armonía, de hermandad. Pero cuando llegamos al lugar donde nos íbamos a hospedar, yo de días antes ya yo me había anticipado, porque yo soy el tipo de persona que me gusta ir como que buscando información, me gusta mantenerme informado. Y yo estaba informándome al respecto del lugar donde nosotros íbamos a estar hospedados y cuáles eran las bondades que ese lugar tenía. Y una de las cosas que más me llamaba la atención, aparte de todas las comidas que incluía, era que se podía practicar el kayak, creo que se llama así. Es como un barquito, una canoita en la que uno se monte, toma el remo y comienza a aventurarse. En mi caso, aventurarse porque no tenía experiencia ni nunca había vivido ese momento. Llegó el día 1, no nos dio tiempo. El día 2 veía las canoitas guindadas, no nos daba tiempo. El día 3, porque aún allá estábamos trabajando en el ministerio, aunque no lo crean. Y mire, estando allá, llegó el último día cuando ya teníamos que retornar a Maracaibo y yo dije: yo no me voy a ir de este lugar sin vivir la experiencia. Y llegué, me armé de valor, porque resulta que acontece que donde te daban la práctica era como una laguna, y la laguna era bastante negra, bastante oscura. Y yo le preguntaba al que se encargaba de dar el entrenamiento si en ese lugar había caimanes o babillas, porque eso estaba demasiado oscuro. Y yo le decía: si esa canoa se voltea, quedo cabeza abajo. Y él me dice: no te preocupes, que yo voy a estar como instructor, y hoy no te voy a llevar a la laguna, hoy te voy a llevar al mar. Cuando él me dijo que me iba a llevar al mar, a mí no me dio miedo, ¿sabes? Porque el mar es cristalino, y entre lo oscuro y lo cristalino dije: prefiero irme al mar. Pero cuando papá, digo papá porque tengo 3 hijos, se acerca a vivir su experiencia y ya está listo para que le pongan el chaleco salvavidas y se va a montar, el pastor Eric también estaba listo con su esposa montado. Mi esposa no podía montarse conmigo porque tenemos un bebé de 10 meses y ella en ese momento estaba amamantando al bebé, pero estaba muy cerca de mí allí. Se acercan 2 de mis otros hijos, tengo una niña de 11 años y tengo un niño de 7 años. Y el de 7 años es muy aguerrido, y Aarón se acerca y me dice: papi, yo quiero vivir la experiencia contigo. Y cuando Aarón me dice que él quiere vivir la experiencia con su papá, bueno, yo también le quería que mi hijo disfrutara la experiencia, y le pregunté al instructor si era posible que mi hijo fuera conmigo. Mi hija de 11 años me dice: papi, yo también quiero. Pero como yo veía que se tenía como prácticamente un solo puesto, me dijo: no te preocupes, que como son 2 niños y no tienen mayor peso, aquí los acomodamos y los balanceamos. Resulta que al primero que montan es a mi hijo en la orilla. Escuche bien, estoy en la orilla, es lo que yo estoy leyendo. Y cuando a Aarón lo montamos en la orilla, que yo le estoy colocando su salvavidas, esa semana la isla de Margarita estaba pasando un fenómeno de un huracán, no sé cuántos leyeron en la noticia. Y esa playa es bastante calmada normalmente, pero en esos días estaba terriblemente movida la ola. Y mi niño pequeño Aarón, cuando está montado ya en la canoita, listo para que le metan en el empujón, y comience, no dio tiempo de darle el empujón porque vino una ola y le volteó
la canoa. Al voltear la canoa, se pueden imaginar el trauma que le generó esto al niño. Sin embargo, papá trató de alentarle, de abrazarle, de decirle: yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, no vas a estar solo. Y él me dijo: está bien, papi, si tú vas conmigo, yo voy. Y nos montamos en aquella aventura, y el pastor Eric y la pastora Lady, yo creo que van mar profundo, mar adentro. Se los llevaron a vivir una experiencia mar adentro. Pero ¿sabe algo? Cuando ya el pastor Eric no había remado 3 o 4 espacios de distancia, Aarón me dijo: papi, perdóname, pero no puedo seguir. Y aunque yo quería ir mar adentro, Aarón me dijo: papi, me siento más cómodo y seguro en la orilla. Y como todo papá que ama y protege a sus hijos, ¿sabe qué hice yo? Busqué la manera de maniobrar, me di la vuelta y la corriente me ayudó nuevamente a llegar a puerto seguro, que es lo que normalmente la gente dice, la orilla. Llevé al niño a la orilla y después me fijé, porque el pastor Eric, al darse cuenta de que yo tenía la inquietud y que yo quería vivir esa experiencia, él me dijo: pastor, espérame que yo voy y vengo para que lo hagamos los dos. Pero estábamos sobre la hora, tuve que subir con mi esposa a preparar las manos. ¿Usted dirá por qué el pastor Eric nos está explicando esto? Porque voy a hablar de un tema que tiene que ver con dos extremos: gente que vive en orilla y gente que se sumerge en las profundidades. Amén. Hay una diferencia en estos dos tipos de personas. Vivir en la orilla representa o tipifica al cristiano que no quiere asumir riesgos. Vivir en la orilla tipifica y define al cristiano que siente que está en su zona de confort y de allí no me voy a mover. Este es mi lugar seguro y aquí estoy. En mi nevera hay provisiones, en mi cuenta bancaria hay cero disponibles, tengo debajo del colchón de mi casa unos dólares. Vivir en la orilla puede representar estabilidad hasta cierto punto. Vivir en la orilla es no querer asumir nuevos riesgos. Vivir en la orilla es venir un domingo a la congregación, pero no me involucro en más nada, pastora. No estoy involucrado en más nada, que no tengo tiempo y no voy a permitir vivir una experiencia de estrés mayor si sé que no la voy a cumplir. Entonces yo de lejito, que se encargue la pastora, que se encarguen los líderes de hacer el trabajo, porque a mí me encanta vivir en la orilla. Mi hijo quiso estar en la orilla. ¿Sabe por qué quiso estar en la orilla? Porque la misma palabra lo dice, es un niño. Y la palabra nos enseña y nos dice que nosotros tenemos un nacimiento en Cristo. ¿Cuántos saben? Un nuevo nacimiento en Cristo. Jesús en su momento estuvo cara a cara, face to face con Nicodemo. Y le habla de una transformación, y le habla de nacer del agua, y le habla de nacer del Espíritu. Y este hombre, Nicodemo, no entendía muy bien como que lo que el maestro le estaba diciendo, le estaba soltando una palabra. Segunda de Corintios también dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 2 veces la palabra nueva. ¿Cuántos están aquí conmigo? Amén. ¿Cuántos son nuevas criaturas en Cristo Jesús? Cuando uno está recién convertido, la palabra dice que nos alimentamos de leche espiritual. Pero ¿sabe algo? Así como la vida es un ciclo en el que uno nace, se desarrolla, se produce y después termina su ciclo en la tierra, así en el ámbito espiritual nosotros estamos llamados para escalar peldaños. ¿Cuántos sabían eso? Usted, como hijo de un padre que le ama con amor eterno, ¿sabe qué espera su padre de usted? Que crezca hasta llegar a la estatura y a la medida del varón perfecto. Y para crecer y llegar a la estatura y a la medida del varón perfecto no podemos vivir toda la vida en la orilla. Jesús está dando una enseñanza y dice la palabra que se encuentra muy cerca de un lago llamado Genesaret, otro le llaman Mar de Galilea, donde Jesús estaba acostumbrado a vivir experiencias sobrenaturales. En ese mismo Mar de Galilea, o lago de Genesaret, porque lo estuve profundizando y así lo conseguí, se vivieron muchas experiencias de la escritura. Una de las más importantes fue cuando Jesús desafía a aquel hombre que creyó que él era un fantasma. ¿Cuántos lo han leído? Y él le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, permite que yo pueda caminar sobre las aguas. Aquel hombre comenzó a caminar sobre las aguas, pero comenzó a hundirse. En otra oportunidad, iba Jesús en la barca con los discípulos y Jesús se queda dormido, descansando, y una gran tempestad se levanta y azota los mares. Si lo recuerdan, se desesperaron todos. Jesús le llamó hombres de poca fe. Todo eso se vivió en ese mismo escenario. Pero no es eso de lo que voy a hablar.
Jesús está predicando, pero dice la escritura que la gente lo está agolpando. ¿Sabe qué significa agolpar? La gente lo está empujando, la gente lo está alando. Yo no me imagino, si es un caso hipotético, porque no sé si pasó antes o pasó después, pero imagínese usted que ya la gente conocía la fama de aquel que le tocaban el manto y recibía sanidad. Imagínese que ya la gente sabía de la mujer del flujo de sangre y la gente agolpando y aquel que estaba enfermo tratando de buscar el milagro en Jesús. Para ese entonces ya Jesús era sumamente conocido. Porque cuando una persona no es conocida y llega a un lugar no tiene muchos seguidores, pero a la medida que se va dando a conocer son más las personas, se prolifera la información y la gente dice, allá va a llegar un hombre que Dios lo usa, un hombre que se mueve en sanidades. Así que eso era una gran multitud la que agolpaba a Jesús. Pero Jesús observa y ve dos barcas, repita conmigo, dos barcas. Ve dos barcas y decide embarcarse en una. Y al embarcarse en esa barca había un personaje icónico allí que anteriormente se llamaba Simón. Usted sabe de quién hablo, ¿verdad? Aquel que el Señor transformó en las profundidades y le cambió el nombre y le puso Pedro. A Simón Jesús cara a cara lo mira y le dice, permíteme montarme en tu barca y llévame, comienza a remar un poco y aléjame un poco de la multitud que necesito transmitir un mensaje, la palabra. Y Simón en su momento lo hizo. Por cortesía, Jesús termina de dar su mensaje, pero como Él es justo, escuche bien, dice la palabra que el salario hay para nuestro trabajo. ¿Cuántos saben esto? El trabajo que tú haces en la obra del Señor no es en vano. Tu provisión proviene del cielo, no de tu patrono ni de tu jefe. Ese fue el instrumento que el Señor utilizó para bendecirte. Y el Señor, como sabe pagar, Él sabe lo que es justicia. Él le dice a Simón, voy a parafrasear, diciendo que la palabra lo diga, pero me imagino eso diciéndole, boga mar adentro y tienes una recompensa por haberte dejado usar y prestar al servicio tu barca para que yo pudiera sembrar la preciosa semilla. Boga mar adentro. Ahora, ¿qué le dice Pedro, llamado Simón en ese momento a Jesús? Pedro le habló como le hablaría cualquier persona que suma y cree que todo 2 más 2 es 4. En Jesús 2 más 2 es 5. Gracias, mamá. Jesús le dice, ponga mar adentro, y le dice Simón, Señor, ¿tú sabes quién soy yo? Uno de los pescadores, de los peñeros más reconocidos en la zona. Sé en qué momento sale el camarón, sé cuando la luna está llena, menguante, sé en qué momento introducirme en mar profundo. No le tengo miedo al mar, no le tengo miedo a las profundidades. Quizás él pudo haber dicho eso. Señor, vengo llegando de remar, pero mar adentro, profundo, y te puedo garantizar que no hay nada. Sin embargo, como eres tú quien me lo está pidiendo, pues vamos a cumplir el compromiso. ¿Sí me entiendes? Simón jamás pensó lo que iba a acontecer, porque es que él no era cualquier persona, no era el alcalde, no era el gobernador el que le estaba hablando, no era el patrono, era el rey de reyes y señor de señores. Y él le está diciendo, aquí en la orilla no está tu bendición, boga mar adentro, porque mar adentro vendrá la transformación. El hombre obedeció. ¿Y qué aconteció? Usted lo ha leído más que yo, se sabe más que yo lo que la historia dice. ¿Qué aconteció cuando llegó a mar profundo? Simón con el maestro le dijo, lanza las redes. Y aquel escenario de milagro, se llama la pesca milagrosa, de hecho, el título que aparece allí. Y sabemos todo lo que aconteció, a punto que la red se quería romper. Y Pedro, escuche bien, Simón tuvo que pedirle a la otra lancha que estaba allá en la orilla, la tuvo que mandar a llamar, ven a ayudar. Contagió de lo que había recibido a aquellos que estaban en la orilla. Y aquellos que estaban en la orilla, en pocos minutos, ahora estaban en las profundidades, recibiendo la bendición que enriquece y no añade tristeza alguna. Aarón tiene 7 años, pero él va a crecer y va a llegar a la estatura de la medida del varón perfecto. Y sé que vivirá la experiencia en la que no le va a tener miedo a las profundidades, porque está el Espíritu que lo guía y está su papá que está dispuesto a ayudarle. ¿Sabe algo? Hay un pez que me llama mucho la atención, su ciclo de vida, su trayectoria y el impacto y el mensaje que nos deja cada uno de nosotros. Y es el salmón. No sé cuántos han estudiado al respecto de este pez. Se da o se multiplica, se fructifica en agua dulce, en el río.
Pero el salmón es un pez tan costoso, ¿no? La carne del salmón es muy costosa. Pero ¿qué pasa con el salmón? El salmón se da en aguas de río, que no son tan profundas. Pero lo que es su niñez, si se pudiera decir de esta manera, es en el río. Pero llega un momento donde pasan la juventud o la edad de ellos como peces en esa especie, en la que ellos ven una necesidad para poder desarrollarse y multiplicarse. Es necesario ir a aguas profundas. Lo investigué, me puse a ver hasta programas. Se van a aguas profundas para poder desarrollarse y multiplicarse. O sea, hasta un pez entiende que en las profundidades es donde se da la multiplicación. A muchos de los que están en este lugar, el Señor les está haciendo un llamado a aguas profundas. Pedro era Simón en la orilla, pero después de llegar a la profundidad y de ver lo que Jesús había hecho, el hombre se puso de rodillas y le dijo: Señor, perdóname, yo no soy digno de ti. ¿Usted sabe por qué Simón le estaba diciendo eso a Jesús? Porque Simón no había creído, porque Simón por cortesía obedeció, pero no lo hizo como un deleite o no lo hizo con sus sentidos espirituales, entendiendo lo que iba a pasar. Sin embargo, aquel que es fiel y que es misericordioso sabía, porque pese y conoce los corazones, que era necesario llevarlo hasta allá. El hombre como que había sido un poco incrédulo hasta cierto momento, pero ahora Jesús lo confronta a través de un milagro, y es cuando Jesús emite una palabra y le dice: desde ahora ya no vas a ser pescador de hombres. Ahora, pescador de común, de los que traen peces, vas a ser pescador de hombres. Hubo una transformación en la profundidad, en la vida de Simón, en la vida de Pedro. Yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos en este lugar estamos dispuestos a someternos a todo lo que implica llegar a la profundidad para alcanzar la bendición? Dígale al que está a su lado: sal de la comodidad. En la orilla están los bebés espirituales. Dile: ya tú eres un hombre y una mujer en Cristo Jesús y te llaman las profundidades. ¿Sabe algo? ¿Sabe algo? A los 14 años yo recibí un llamado a la profundidad. Humanamente sentía que era muy pronto. Cuando el Señor te llama a las profundidades, escucha bien, Él se monta contigo en la barca. Jesús no le dijo a Simón: vete, que allá vas a conseguir. Jesús se montó con él. Porque ¿sabes qué significa que Jesús te montado en la barca? Eso te genera seguridad, confort, que no estás solo, que Él va a estar contigo todos los días hasta aquí. Ahora Jesús le dijo a Pedro, le pudo haber dicho: dame acá, que yo voy a remar contigo. Le dijo: rema, acciona, que yo estoy contigo. Mucha gente ha permanecido en la orilla porque ha sido su decisión. Jesús no te va a arrastrar a la fuerza para aguas profundas. La decisión de estar en aguas profundas es tuya, ¿sabes? Si oyeres hoy la voz del Señor, no endurezca tu corazón, dice la Escritura. Cuando yo tenía 14 años, escuché la voz del Señor. Y mi mamá, que para aquel entonces era mi pastora, le dijo: papi, el Señor nos está llamando a 7 días de ayuno. Yo no sabía mucho lo que era eso, hermano. Tenía 14 años. Y yo: 7 días de ayuno, mami, chévere. Estaba dispuesto a hacerlo. Yo estudiaba de tarde, no estudiaba de mañana. Sin embargo, en aquel entonces, recuerdo que había, no sé, un problema en la nación y no había clases, estaban paralizadas clases. Yo estudiaba en una institución pública y me dice: mamá, no, son 7 días que nos vamos a meter en la presencia del Señor, 7 días sin consumir nada. Yo aquí gordo, hermano, yo era flaquito, sí, era delgadito. Y cuando mamá me dice que nos vamos a introducir el 7 días de ayuno, yo tenía una relación con papá perfecta. De hijo a papá, tenía mucha confianza con mi papá. Y yo llego contento y le digo a papá: papá, me voy a meter en un desafío con mamá. Vamos a hacer 7 días de ayuno. Mi papá no era cristiano. Mi papá me dice: ¿cómo es eso de 7 días de ayuno? Y yo: bueno, 7 días en la casa del Señor, sin consumir nada. Solamente vamos a tomar agua, papá. El papá se alzó. Se alzó papá y me dijo: usted no va a salir de la orilla. Usted se me queda en la orilla. Y recuerda que confrontó a mi mamá y le dijo: usted está loco. ¿Usted cree que el muchacho que me lo va a poner como un gancho en una carpeta?
Sin embargo, papá se iba a trabajar y mamá me llevaba al ayuno. Comenzamos como 20 personas el ayuno y yo me doy cuenta que el mismo día que comenzamos los 20, el mismo día ya quedábamos como 8, 12 ya salían comer arepa. Y yo le digo, mamá, pero no era que íbamos a durar 7 días sin comer nada, no importa si los demás no lo hacen, me dice mamá. El Señor nos llamó a ti y a mí a hacer un ayuno y vamos a obedecer. Pasó el día 2, pasó el día 3 sin consumir nada. Y desde la iglesia hasta la casa de mi mamá habían como 4 cuadras y cuando yo caminaba para la casa de mamá los primeros días estaba súper fortalecido. Pero ya cuando iba por el 4.º día, pastora, ya llegaba un momento que sentía que las piernitas me temblaban. Pero el 5.º día del ayuno, no se me olvida, llegó una mujer a la congregación. Toca la puerta, una mujer con el pelo largo por acá, llevaba un vestido blanco, largo. Ella se presenta y dice, mucho gusto. Mi nombre es, yo soy la profeta Esperanza, dice ella, en aquel entonces, y he venido a traer un mensaje para aquel niño que está allá. Estaba sentado entre los hermanos que estaban ayunando. Y dice, ponte de pie. Y aquella mujer toma mi garganta, mis amados, y me dice, el Señor te ha entregado un gran instrumento acá. Yo no sabía nada de la parte del canto ni nada. Y ella me dice, hay un gran instrumento que Él te va a entregar acá. Y va a permitir que a través de ese instrumento tú puedas llegar a muchas personas, almas enlutadas, a muchas personas golpeadas, porque el instrumento, el arpa que Él te ha dado está aquí, me decía ella. Y yo comencé a llorar y ella me ministraba y me decía, y tu tiempo ha llegado. Después toma mamá y le dice, el Señor te dice que debes entregarlo. Entrégalo. Yo no entendía qué era lo que pasaba. Mamá cae de rodillas y mamá comienza a llorar y ella le dice, entrégalo. Así te dice el Señor, entrégalo. Y mamá decía, no, en medio de aquella oración, aquella súplica, hasta que por fin aquella hermana le dice, entrégalo, el Señor te dice que lo entregues. Y ella dice, Señor, te lo entrego. Yo no entendí qué era lo que mamá estaba entregando. Llegó el día 6, ya faltaba un día para terminar el ayuno. Con mucha fuerza le pedí al Señor que me permitiera vencer. Y el 7.º día era un sábado, 21 de noviembre, no se me olvida. Estábamos terminando a las 6:30 de la tarde el ayuno y habíamos preparado un escenario donde íbamos a tener frutas porque no podíamos comer cualquier cosa, teníamos que comer sano, eran 7 días sin consumir nada. Yo me sentía súper fortalecido, yo sentí que el Señor equipó mi vida con 14 añitos de edad apenas que yo tenía y yo sentí que el Señor me había fortalecido de aquella manera, pero no sabía para qué. Llego a mi casa y cuando llego a la casa, mis amados, lo primero que hice fue preguntarle a mi hermana dónde está papá. Quiero darle un abrazo a papá. Tiene muy buena relación con papá. Y mi hermana me dice, papá acaba de salir. Si hubiera llegado 5 minutitos antes, lo ves. Porque se acaba de montar en un bus de los que pasa por el frente de la casa y fue por allá, por yo no sé dónde, a buscar un dinero que le deben. ¿Sabe algo? Acabábamos de entregar los 7 días de ayuno. 11:30 de la noche, estábamos sentados en la casa preocupados porque papá no aparecía. 8 de la noche ya papá estaba durmiendo, era un hombre súper cumplido. Pero eran las 11:30 de la noche y papá no llegó. Llegó el día domingo y papá nunca apareció. Era un escenario sumamente extraño para nosotros. 10, 11, 12, 1 de la tarde, 2 de la tarde, no creo que estábamos de brazos cruzados, habíamos ido por todos los hospitales de la ciudad, habíamos ido por todos los perímetros por donde papá había estado y hasta el lugar donde papá estuvo, me dijeron, no, ya tu papá se fue a tal hora. Cuando ellos me explican a la hora que papá se fue, comenzamos a tratar de buscar y entender qué pasaba. Un hombre que se dedicó a su esposa, a amarla y a sus 3 hijos de un solo matrimonio, era un hombre que anduviera por allí en la calle. El Señor ya a mí me había, en los 7 días de ayuno yo tuve 3 sueños. Y en esos sueños que el Señor me daba, me mostraba a mi papá fallecido. Me lo mostraba en un accidente, me lo mostró en un sepelio. Y me lo mostró en un centro hospitalario donde yo subía y me lo conseguía todo vendado en su cabeza. Muchas veces le decíamos, papá, muchas veces le llamamos a la iglesia. Y papá me decía, hijo, no tengo tiempo. Cuando yo tenga tiempo, yo lo voy a acompañar. Ese 21 de noviembre, terminando los 7 días de ayuno, el Señor me agarró de la mano y me dijo, te voy a sacar de la orilla y te voy a llevar a la profundidad. Y en las profundidades hay temor,
Cuando el Señor te lleva a la profundidad hay incertidumbre, hay dolor, porque el Señor comienza a desprender cosas que no te van a permitir llegar. Y lo digo conmovido, porque la crianza que papá me estaba dando era totalmente opuesta a la del reino. Mientras mamá me sembraba principios y valores, papá, por el contrario, quería sembrarme antivalores. Usted tiene que ser vivo, usted tiene que ser astuto, tiene que ser mentiroso, meta colas aquí, colas allá. Era distinto. Era una cosa totalmente distinta. Y duele decirlo, que muchas veces el Señor tiene que quitar personas de tu entorno que no te van a permitir que tú llegues a las profundidades. El Señor me llevó a la profundidad a los 14 añitos y me soltó allá, y quizás comencé a tragar agua por no entender cómo era que era la cosa. Pero el Señor finalmente me recordó que Él iba a estar conmigo. Hoy tengo 40 años, mi papá tiene más de 25 años que falleció, y entendí que ir a las profundidades, hoy lo puedo entender y puedo decir que fue lo mejor que me pasó. Hoy tengo 40 años, estamos pastoreando una congregación, tenemos 7 iglesias hijas. Tengo una hermosa esposa, una mujer valiente, una guerrera del Señor, mi ayuda idónea, mi complemento, la madre de mis 3 hijos, 3 preciosas perlas que el Señor me ha entregado, que tengo que caminar en rectitud porque ellos vienen detrás de mí. Una hermosa congregación que amo inmensamente, y todo por no caer en detalles que el Señor me ha entregado, ha sido porque decidí no vivir en la orilla. Entendí como el salmón que si yo quería desarrollarme y quería crecer para llegar a la estatura que el Señor quería que yo tuviera, era necesario llegar a las profundidades. Mucha gente de la que está en este lugar dice y se queja porque su esposo no llega a los pies de Cristo. Muchas de las mujeres que están en este lugar lloran y le llegan a la pastora, le llegan al pastor y le dicen: mi hijo no se quiere convertir, mi hijo está en la calle, mi hijo está en la delincuencia, mi hijo está en los vicios. Pero yo quiero preguntarte en esta noche, ¿estás en la orilla o estás en las profundidades? Porque si tú estás en la orilla, ¿cómo pretendes que un cambio pueda efectuarse en tu vida? ¿Cómo pretendes tú que el Señor pueda transformar a ese esposo? ¿Cómo pretendes tú que tu economía pueda cambiar si tú no quieres hacer ningún tipo de esfuerzo para llegar a donde el Señor quiere que tú estés? No se trata de lo que te conviene, es hacer lo correcto, y lo correcto es escuchar la voz del Espíritu y obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Les conté cómo fue llegar a mi profundidad pastoral, pero la de mi mamá, considero que a mamá la llevaron 1000 metros profundo bajo el mar, porque ese día que mi papá falleció, eso no lo sabe nadie, nunca lo he dicho ni en mi congregación, hoy se lo voy a decir a usted. El día que mi papá falleció, él recibió una llamada telefónica a las 6 de la tarde, donde le decían: tu hijo mayor, nosotros somos 3 hermanos, tu hijo mayor está tras la reja y hay un beneficio para él, pero ese beneficio vale tanto. Y si tú quieres que tu hijo, que tiene más de 3 meses detrás de la reja por un error que cometió, si tú quieres ver a tu hijo fuera, tienes que buscar cierta cantidad, le dijo el abogado. Y papá salió a buscar un dinero, a cobrar lo que se lo prestaran, qué sé yo. Papá logró conseguir el dinero, pero cruzando la autopista número 1 venía tomado, porque él era cautivo y preso de la bebida. Él era un esclavo de la bebida. Un amigo lo invitó a tomar, y cruzando la autopista número 1 tuvo ese accidente. Todo el dinero voló. Eso lo supe después. Todo su dinero voló por el aire, la gente le quitó los zapatos, todo lo que papá tenía. ¿Sabe por qué nos dimos cuenta que algo había pasado? Porque mi papá todos los domingos era quien iba a visitar a mi hermano y llevarle provisiones. Y ese domingo papá no apareció. Y mamá tenía su corazón partido en 4 pedazos porque no sabía qué decirle a su hijo que estaba tras la reja, porque no sabíamos dónde estaba papá. Pero cuando papá aparece muerto y fallecido,
ya tenía un día de muerto, su cuerpo estaba prácticamente descompuesto. Le dijeron, no podemos hacer un velorio normal como el que hacen en cualquier otro lugar, hay que enterrar cuanto antes el cuerpo. Mamá anhelaba que mi hermano viera a papá por última vez. Y le otorgaron ese beneficio y nos llevaron hasta un centro penitenciario a todos los vecinos, todo el mundo que fue. Pudo observar aquel escenario en el que sacaron a aquel joven esposado y a Luz Marina Torres en el medio con su esposo muerto en un féretro y su hijo esposado. Ese era el precio que estaba pagando ella por llegar a profundidad. Escuche bien. Ella no era la pastora de la iglesia Manuel. No era la pastora. Ella era como David, al que se le había dado una palabra que iba a ser rey, pero todavía estaba Saúl. Pero ¿cómo mamá podía llegar a un pastorado si papá no quería saber nada de Dios, pastora? Y la iglesia necesitaba una intervención del Espíritu. Fallece papá y mamá nunca dejó de servirle al Señor en la congregación, desde limpiar todo el templo, porque ella amaba hacer eso y me enseñó a mí a hacerlo. Yo limpié muchas veces el templo. Y a los 7 meses de papá haber fallecido, 7 meses cumplidos, hicieron una reunión, había un caos total en la congregación, se había perdido mucha membresía. Hicieron un llamado y públicamente, sin que ella tuviera pero ni la mínima idea, le dijeron: a partir de hoy queremos que usted asuma el reto de ser la pastora de esta congregación. Ella no lo entendió en el momento, pero vino una transformación total en la congregación, un crecimiento desmedido, cambios, transformación, metamorfosis que solamente hace el Espíritu, y comenzamos a reproducirnos. Y lo que 7 meses atrás había sido un dolor inmenso para ella, ahora el hijo que había estado tras la reja por un error había salido de aquel lugar. Y hoy por hoy, ¿sabe qué? Mi hermano va a la congregación con su esposa, va con sus hijos y le sirven al Señor. Porque aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo, que soy el menor, estoy pastoreando la casa principal, que es Emanuel, la casa principal, y mi mamá visita todas las congregaciones, hija, para brindarle apoyo y crecimiento, apoyarles en el crecimiento espiritual. Por eso les decía todo quebrado lo que les estaba diciendo. Llegar a las profundidades duele, porque hay que desprenderse de muchas cosas, de cosas que no te van a gustar, de amistades que son tóxicas, de personas que tú estás aferrado a ellas, pero en lo que Dios va a hacer en tu vida, ellas no están incluidas. Y aunque no lo entiendas, yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche, es necesario, si tú quieres ver perfeccionado el propósito del Padre en ti, tienes que pagar un precio. Yo hoy entiendo esos 7 días de ayuno que hice, no fueron ayunos de caraota ni un invento de nadie, era necesario para recibir fortaleza. El último día del ayuno era el día que mi papá iba a fallecer. Y ¿sabe algo? Yo me metí en mi habitación y me puse de rodillas cuando me enteré que papá estaba muerto. Y yo recuerdo que yo le dije: Señor, no permitas que de mi boca salga una palabra violenta ni un porqué. Con cachañito, hermano. Que no salga un porqué ni una palabra violenta de mi boca. Porque así como Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito, así yo hoy te digo, Señor, y así te insto a que tú le digas al Señor cuando te lleve a profundidades. Quiero que te pongas de pie un momento, por favor. Hoy es la voz del Señor la que te está hablando. Te está llamando a agua profunda. Y Jesús quiere recordarte que tú no estás solo ni sola, que el Consolador, el Espíritu Santo, te va a tomar de la mano y te va a guiar. Él está en esa barca contigo y te recuerda que es necesario que crezcas, que es necesario que te reproduzcas como oveja, que es necesario que te multipliques, que es necesario que se extiendan tus estacas. Renuncia al conformismo, renuncia a la pasividad, renuncia a vivir una vida común,
Renuncia a vivir una vida ordinaria y sumérgete en lo extraordinario del Espíritu de Dios. Te adoramos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Dios me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, oh, oh. Habrá alguien que en esta noche escuche la voz del Señor que lo está llamando a aguas profundas. Él te está llamando. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Allí me encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Clamaré y en ti mis ojos fijaré. En ti mis ojos fijaré. Y en tempestad descansaré en tu poder, pues suyo soy hasta el final. Señor, que tu Espíritu me guíe, que tu Espíritu me guíe sin frontera. Tu Espíritu me guía sin frontera, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guía sin frontera, más allá de las barreras, a donde tú me llames. ¡Vamos! Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh. El que te llamó con un propósito bien grande, ¿sabes? No tengas miedo a ir a las profundidades, porque el Señor te está llevando de la mano para recordarte que no estás solo, que no estás sola, que eres más que vencedora en Cristo Jesús. Los ojos espirituales de un hijo de Dios no son igual de un hombre carnal que no puede entender lo espiritual. Un hombre carnal que me escucha hablar el testimonio que yo les di puede pensar que Dios castiga. Pero ¿sabes algo?
Papá no quiso seguir al Señor. Pero en el momento que yo entiendo el propósito que mi padre tiene conmigo, le creí al Señor y comencé a orar, a accionar y a dar testimonio a los otros 7 hermanos de mi papá, porque ellos eran 8 hermanos. Y si usted va a la congregación, usted se va a asombrar al ver a toda la familia de mi papá sirviendo a los pies de Cristo. No solamente los hermanos de mi papá, los hijos y los nietos, los bisnietos, todos están en la casa del Señor, porque en el Señor no hay pérdida, en el Señor hay ganancia. Y si oyeres hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Hay una recompensa para ti. No temas. Pastor, es que siento que me estoy ahogando en este momento. Lo que yo estoy viviendo es muy duro, pastor. Es la enfermedad que me está azotando. Es mi matrimonio que se está destruyendo, pastor. Son tantas cosas difíciles que siento que no puedo más. Hoy el Señor te dice: suelta esa carga, suelta ese peso, suéltalo, suéltalo en sus profundidades, suéltalo, permítele a Él que actúe. Él pelea por ti, Él pelea por ti. Él es más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya. Y aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, aunque no lo entendamos. A donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. En esta noche no me puedo ir sin antes orar por aquellos amigos que puedan estar acá y por aquellos hermanos en Cristo que son valientes, son sinceros delante del Señor y dicen: sí, pastor, yo reconozco que he estado viviendo por mucho tiempo en la orilla, que quizás he intentado dar un paso, pero cuando siento la profundidad o la incertidumbre de aquello, me da miedo y no avanzo. A esas personas que por un largo periodo de tiempo se sienten estancadas o sienten que están en el mismo lugar y no se han movido, yo quisiera orar hoy en el nombre del Señor por esas personas, pedirles que pasen rápidamente acá. Es una oración que voy a hacer por cada uno de ustedes, porque hoy el Espíritu Santo de Dios trae vientos de libertad sobre esta casa. Este es un lugar de encuentro. Me gusta el nombre de esta congregación: lugar de encuentro. Y es un lugar de encuentro no con el hermano, es un lugar de encuentro no con un gobernante, no con un presidente, ni un alcalde. Es un lugar de encuentro nada más y nada menos que con el mismo Espíritu Santo de Dios. Él te trajo, por eso sientes unas ganas inmensas de llorar. Por eso hay algo que está aquí corriendo como ríos de agua viva dentro de ti. Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Quiero orar por ustedes en el nombre del Señor. Al estar en tu presencia. Tu vida no puede seguir siendo la misma. Pastor, pero ¿cómo hago? ¿Será que la oración que usted va a hacer va a transformar mi vida? No, escuche bien. La transformación que vendrá a ti, porque estoy seguro de que va a venir, depende de la decisión que tú tomes, de la acción que tú ejecutes para no seguir estando en el mismo lugar. Los has intentado de muchas maneras y no se te ha dado, ¿verdad? Has buscado ayuda en persona y finalmente el vacío ha estado allí. ¿Sabes por qué? Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Creer en Jesús va más allá de escuchar de su poder. Creer en Jesús tiene que ver con una decisión de fe. Es una experiencia en la que tú, en tu habitación, le invitas, tienes comunión con Él, relación con Él, y aquello que tú gestas en lo íntimo, Él públicamente después lo va a recompensar. Hay muchas personas que siguen estando en el mismo lugar. ¿Sabe por qué? Porque tu lugar de encuentro, que es tu intimidad, ha estado descuidado. El lugar de encuentro, que es tu intimidad allá en tu habitación con Él, ha estado postergado por otro tipo de actividades. Y tú quizás dices: ojalá el día tuviera 25 horas. Mentira, 24 son suficientes, mi hermano. Si tuviera 25, quizás el afán de la vida también te mantuviera ocupado. Pero el Señor hoy está esperando que hagas lo correcto.
Cierra tus ojos. Cierren sus ojos. Y vas a repetir conmigo: amado Dios, Padre Celestial, hoy te pido que me perdones. Yo reconozco que tú eres mi socorro, que tú eres mi pronto auxilio en mi tribulación. Hoy públicamente, Señor, confieso que no quiero seguir siendo el mismo, siendo la misma. No quiero ser conformista, viviendo en una orilla, cuando tú me llamas a dimensiones sobrenaturales, a las profundidades de tu espíritu. Hoy públicamente me comprometo a accionar, a dar un paso de fe, tomado de la mano contigo. Aunque sienta temor, aunque sienta incertidumbre, todo eso hoy lo entrego, me despojo de todo peso que me asedia y corro a tus brazos. Mi vida después de hoy no será la misma. Pongo delante de ti mi necesidad. Tú la conoces, Señor. Tú la conoces. Ayúdame. Dirígeme. Ve delante de mí y no me desampares. Me comprometo a crecer y a llegar a la estatura y a la medida del varón perfecto que tú me has llamado a ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te doy gracias por cada una de estas vidas. Te doy gracias por cada una de estas almas, Señor. Bendíceles, fortaléceles, abrázales. Tú conoces sus necesidades, Señor. Si entre ellos hay alguien que está enfermo, Jehová Rafa, que es nuestro sanador, hoy se manifiesta en medio de esa enfermedad. Si hay alguno de ellos, Señor, que está presentando una circunstancia que la ve inmensamente grande, que ve un problema muy grande, hoy Jehová Shaddai, que es el Todopoderoso, te recuerda que Él va delante de ti. Ahora, si tu problema es por finanza, si tu problema es por escasez, si tu problema es por necesidad económica, hoy Jehová Jireh te recuerda que Él es su proveedor, que Él es su ayudador. Jehová Nissi levanta bandera de victoria hoy sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo declaro y la iglesia dice amén. Soñado, aleluya. te puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré. Aleluya, gracias al Señor por su vida. Mis ojos sigamos adelante. fijaré. Usted con su fuerza solo no va a alcanzar nada. Pero hay una promesa, y es que el poder del Señor se perfecciona en nuestras debilidades. Así que se vale ser sincero y decirle: Señor, tú sabes que yo soy débil, yo soy frágil. ¿Sabes cuáles son mis oraciones? Yo le digo: papá, tú sabes que yo soy débil, vulnerable, yo solo no puedo, Señor. Yo te necesito. Y yo le he dicho: Señor, no permitas que yo te vaya a fallar. Yo estoy en tus brazos, Señor. Que esa sea tu oración. Entrégale al Señor todo, porque lo que está en sus manos, nada ni nadie lo puede arrebatar. Yo creo en el nombre del Señor que estoy frente a grandes hombres y a grandes mujeres de Dios. Creo en el Señor que estoy viendo pastores, ministros, evangelistas, adoradores. Mire, gente que le sirve al Señor con un propósito, porque decidió no quedarse en una orilla, sino abrazar la asignación que papá le dio. El que abraza la asignación es aquel que camina y trabaja por el llamado que Dios le dio. Si usted no conoce su llamado, comienza a orarle al Espíritu. Pregúntele a sus pastores que le ayuden, que le direccionen para que usted pueda alcanzar. Rodéese de personas, de mentores que le añaden valor a tu vida. No que apaguen esa fe. No. Gente que te añada valor, gente que te diga: sí se puede. Vamos, yo te ayudo. Claro que sí se puede. Que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Les amo en gran manera. Y para mí ha sido un privilegio y un gran honor poder estar hoy acá con ustedes y gozarme en lo que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer. Bendiciones para todos. Por acá la pastora. Amén, aleluya. Doy gracias al Padre, amén,
esa hermosa palabra, iglesia. Pastor, el Señor bendiga tu vida. Una vez más, gracias a Dios Todopoderoso por la vida del pastor Edwin. Iglesia, no nos quedemos en la orilla. Las profundidades dan miedo, dan temor, sí. Pero sabe, cuando tenemos la certeza de que Dios te lleva de su mano, por muy profundo que vaya y por mucho que duela, Dios te da la victoria. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Iglesia, la bendición del Padre sea sobre tu vida en el nombre maravilloso de Jesús. Vas con bendición del cielo.